instante y te pongo como host también. Ah, no, pero dice que ya está grabando, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, buenos días. Hola con todas, todos, todes. Bueno, esa clase es una clase compartida de gestión cultural entre el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y también la clase de gestión del COCOA, del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Y el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada de una serie de personas invitadas que nos van a hablar mucho más de sus prácticas de investigación, docencia, pero también de distintos lugares, desde distintos lugares del trabajo creativo y artístico. Y bueno, nuestra invitada el día de hoy es Yada Luzardi. La Ana María ya les va a contar un poquito más de quién es y también pues Yada sobre todo se va a explayar en lo que es y hace en esta clase. Pero bienvenida Yada, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, Ana María, tú sigues. Hola, ¿cómo van? Gracias, Yada, por acompañarnos. Yada es historiadora del arte y curadora. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Católica. Tiene un máster en Historia del Arte Medieval, Moderno y Contemporáneo por la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Parma. Es autora de varios artículos de arte moderno y contemporáneo y ha curado diversas exhibiciones en el país. Creo que la más grande y más reciente, o su trabajo más grande y más reciente, es la dirección del Salón de Julio, entre otras muestras que ha hecho con distintos artistas locales. Es fundadora y directora del proyecto de investigación, Laboratorio de Investigación sobre Fondos Documentales del proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el siglo XX, LIPADA, financiado por la PUSE, que es un proyecto particularmente interesante de conservación y difusión de fondos documentales de archivos privados e institucionales sobre arquitectura y artes del Ecuador del siglo XX. Muchas gracias, Yada, por acompañarnos hoy. Qué privilegio poder escucharte. Te pongo para acá. Hola con todas y todos, muchas gracias por la invitación. En realidad es la primera vez, creo, que converso directamente con los y las estudiantes de la Universidad de San Francisco. Agradezco mucho a las colegas y amigas Juliana y Ana María y que me han pedido en realidad hoy presentarles un proyecto muy concreto, que es el proyecto del IPADA, y contarles un poco cómo ha sido también la gestión, estando, ¿no?, en una clase de gestión cultural, cómo se ha gestado este proyecto. Y la idea es que me puedan interrumpir cuando quieran. Es algo que yo he repetido muchas veces, así que lo hago con una cierta como... Entonces, de verdad, como interrúmpame con toda confianza para hacer preguntas y entender quizás como más desde lo práctico, ¿no? Cómo se ha podido dar este proyecto que nace en el año 2016. Voy a compartirles la presentación que están viendo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ese es el título que he dado a la presentación porque de alguna manera en este título se plantean, ¿no?, los campos entre los cuales me muevo, ¿no? O sea, es una concepción de un archivo LIPADA, pero es la concepción de un archivo que se gesta desde unas necesidades que yo detecto en el entorno ecuatoriano, pero también de una formación que yo recibo, ¿no? Y en la cual me, digamos, desenvuelvo en un contexto que es el contexto europeo. Entonces, yo siempre pienso que es importante posicionarse, ¿no? O sea, que ustedes posicionen lo que les voy a contar hoy a partir exactamente de este mapa que un poco soy yo. O sea, yo me muevo entre los campos de la educación, estos procesos en archivos, entre procesos de escrituras y procesos curatoriales. Hoy no nos detendremos en los demás ejes, pero seguramente nos moveremos entre esta conversación sobre archivos en diálogo con mi práctica docente, porque también la concepción del archivo que les voy a presentar tiene un vínculo súper estricto con el hecho de que yo sea docente en la Universidad Católica y que dicte las clases de historia del arte, como historiadora del arte. Yo me formo en archivos en el sentido que para mí hay un vínculo súper estricto entre la formación de historia del arte y la formación en archivos. Vengo de una escuela de historia del arte, de un departamento de letras y filosofía, entonces de donde la historia del arte entra en este macro campo de las letras y la filosofía.
y trabajo concretamente en una concepción de la historia del arte a partir de este centro que se llama CSAC, que es el Centro Studi e Archivio de la Comunicazione, que es fundado por Arturo Carlo Quintavalle en los años 60, para conservar una serie de materiales vinculados para él con la historia de la comunicación visual, y que no tenían hogar, ¿no? O sea, no se sabía bien en dónde se podía conservar en los años 60 la fotografía. Él venía de una experiencia en el MoMA de Nueva York, que justo en los 60 era entre los primeros museos en coleccionar fotografía, pero entienden que la fotografía no era propiamente considerado en estos años un lenguaje del arte contemporáneo. Entonces él siente la necesidad de crear un centro de investigación donde puedan conservarse estos materiales que empiezan a ser relevantes para pensar la idea de una historia del arte que es historia de la imagen. Ese es un punto fundamental. Entonces, donde entran archivos vinculados con el diseño gráfico, con las artes escénicas, con el proyecto de arquitectura, con el diseño industrial, con el diseño gráfico, además de las artes visuales, claramente. Entonces, bueno, es un archivo de 12 millones de piezas que sigue funcionando en esta abadía cistercense del siglo XII, y los estudiantes de Historia del Arte hacen, digamos, sus clases viendo a los materiales y construyendo nuevos relatos exactamente a partir de esta interpelación de fuentes documentales primarias en muchos casos. El segundo archivo con el cual me vinculo muy de cerca es el archivo bioiconográfico fundado por una poderosa mujer que se llama Palma Bucarelli, que estuvo a cargo de esta institución que se encuentra en la ciudad de Roma durante 40 años y se ocupó de configurar la colección de arte moderno que actualmente se conserva ahí, adquiriendo muchas piezas claves cuando todavía, digamos, estos artistas no eran tan conocidos, con una visión como muy, muy buena, ¿no? De cómo configurar una colección y de cómo armar también un archivo que conservara, por ejemplo, folletos de exposiciones, recortes de prensa por temas y por sujetos. Esa es la idea de archivo bioiconográfico, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos viendo como unos archivos que plantean un principio de conservación bastante novedoso, en el sentido que conservan también cosas que no son únicas, o sea, son folletos, cosas reproductibles, pero que claramente están hechas para distribuirse, ¿no? Entonces desaparecen. Es muy fácil que desaparezcan y que no quede nada. Los afiches de las exposiciones, etcétera, etcétera. Yo hago, por ejemplo, mi trabajo de tesis de pregrado en este archivo e investigo a esta mujer y me sorprendo mucho de cómo no hayan escritos ni investigaciones en el año 2010 y 2008 sobre una persona tan relevante para la construcción de una de las colecciones más importantes de la capital italiana. No había casi escritos sobre Palma Bucarelli, que dirigió 40 años esta institución. Entonces también ahí pienso en el potencial de los archivos para reescrituras de las historias, ¿no? Para rescatar algunas figuras e interpelar también las razones de este ocultamiento, ¿no? En el caso de las mujeres esto pasa mucho, ¿no? Otro archivo clave para mí ha sido este, que es el DOCVA, el Documentation Center for Visual Arts de Milán, en donde por otro lado realizo mi investigación de posgrado, donde exploro la relación entre el video y el performance. O sea, el video como registro de una acción efímera y que se puede, digamos, estudiar solo a partir de este registro audiovisual y fotográfico, digamos así. Entonces hago todo un trabajo de catalogación de los materiales que ahí están conservados, también interpelando la categoría performance en la catalogación, ¿no? Cómo las personas que habían catalogado estos videos en este archivo de video concedían la idea de performance para proceder a incluir o a excluir estos materiales de esta línea. Y un poco toda esta experiencia es la que yo aterrizo en mis clases de historia del arte. Probablemente yo soy titular en la Católica de una clase
que se llama Historia del Arte del Impresionismo a la Contemporaneidad. Estoy muy vinculada a una clase que da una colega que se llama Pamela Ceballos, que es Arte Moderno y Contemporáneo en el Ecuador, donde precisamente tenemos, formalizada la inclusión de un seminario o de un módulo, podemos decir, donde los estudiantes trabajan a partir de los materiales de Lipara para crear nuevas narraciones con respecto a la historia del arte ecuatoriano del siglo XX-XXI. Entonces hay unas preguntas que en realidad yo me hago y que un poco son la base, ¿no?, para todo este trabajo y son las que me mueven, ¿no?, en estas búsquedas. ¿Cómo interpelar las estrategias de construcción de la historia del arte? ¿Cuáles historias nos cuenta la historia del arte? ¿No? Cuando hablamos al singular, cosa que yo no, por otro lado, intento de construir, planteando más bien una idea de las historias del arte, y siempre, como estoy haciendo ahora con ustedes, como posicionando la persona que está enunciando este relato para también como hacerlo subjetivo, ¿no? Hacerlo como una posibilidad de lectura y de interpretación, que es una de muchas más. Entonces, ¿cómo enseñar la historia del arte? Porque finalmente cuando enseñamos historia del arte, creamos una narración, eso es un hecho, escogemos cuáles autores nombrar, cuáles no nombrar, cuáles obras citar, cuáles no citar. Entonces, finalmente es como una curaduría también, crear un curso. Juliana y Ana María hacen una curaduría finalmente de los contenidos de sus asignaturas y en esto hay la toma de decisiones en base a juicios y criterios. Entonces, ¿qué enfoques, ¿no? ¿Cuáles materiales y cuáles fuentes documentales usar? Tomando en cuenta que la historia del arte es parte de un campo que es el campo de la historiografía y que tiene unos métodos que finalmente en parte asumo y mezclo e hibrido con otros métodos que vienen de otros campos y de otras narrativas, ¿no? Entonces me pregunto cuál es el rol de los archivos en la construcción de estos relatos. Después, claro, les decía que de todos modos esta idea de archivo está como muy anclada a la práctica docente. Entonces, ¿cómo se entiende un archivo en la universidad? ¿No? ¿Cuáles pueden ser las diferencias de pensar un archivo en la universidad respecto a otros que veremos? Yo le he hecho una lista como muy rápida y no exhaustiva seguramente, pero para que vean todos los múltiples archivos que tenemos en el Ecuador y que más o menos exploran esta cronología que nos interesa y cuáles son sus debilidades y cómo Lipara intenta como de insertarse en estas necesidades de investigación. Entonces, ¿cuál es el potencial de esos archivos para multiplicar los relatos, ¿no? Para brindar otros materiales que permitan que otros se animen a crear nuevas narraciones? Entonces, en ese sentido, es muy importante para mí leer este entendimiento del archivo que describe Griselda Pollock, donde dice: lo que se preservó, conservó y clasificó como material para el estudio de la historia y del patrimonio cultural ha sido colocado ahí de acuerdo a los intereses sociales y a los deseos de específicas clases sociales, culturas y géneros. Las bibliotecas y los museos no son lugares inocentes de la conservación, son siempre textos construidos de acuerdo a los intereses y a las necesidades de ciertos grupos sociales. Entonces, siempre interpelar a un archivo, digamos, con el bicho de la duda, ¿no? Con la sospecha. Yo siempre les digo esto a los estudiantes. Sin sentir resistencia, ¿no? Más bien decodificando por qué están ahí estos documentos, cómo han llegado, exactamente cuáles son estos vínculos, estas relaciones, estas razones que hacen que algunos se hayan conservado, algunos archivos estén ahí porque alguien ha pensado que eran relevantes para la memoria y otros se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, archivos tenemos un montón en realidad en el Ecuador. O sea, no podemos decir que tenemos como una escasez de archivos, ¿sí? Seguramente han visitado algunos de estos archivos, conocen sus acervos, pero indudablemente si nos concentramos en su análisis, porque antes de empezar con Lipada, un poco yo me fui a visitar todos estos lugares para entender cuál era la situación, vemos que hay también un entendimiento del archivo a rato como lugar de almacenamiento,
¿no? A rato te dicen, pues sí, entra al archivo y el archivo es una habitación llena de documentos que pero no están ni indexados, ni catalogados, ni digitalizados, y por lo tanto en realidad no tienes acceso a ellos porque no sabes qué hay ahí. O sea, la accesibilidad, el pensar en la posibilidad de que la gente se entere que existe este documento es uno de los objetivos primordiales de un archivo. Entonces, claro, digo que tenemos muchos archivos, pero hay que ver cómo están concebidos y organizados con tanta precariedad institucional que sabemos que existe en el país. Concretamente, dedicados a los campos en los cuales yo me muevo, que son la arquitectura, el diseño y las artes, podemos mencionar estos archivos. Algunos que han tenido como más fuerza en algunos momentos y después cuando falta presupuesto como que se apagan, ¿no? Esta también es otra debilidad. Pero bueno, finalmente son archivos importantes para estudiar estos campos, o sea, vinculados además al siglo XX-XXI. Bueno, y finalmente llegamos al LIPADA, que como mencionaba Ana María, en realidad es como una palabra corta para sintetizar una especie de concepto muy extenso que ahora iremos como desmenuzando para entender las razones de este título, ¿no? Y que tiene que ver también con las experiencias en archivos que vimos anteriormente. Bueno, primero, ¿qué conservamos en este momento en LIPADA? Conservamos varios fondos documentales. El fondo documental del arquitecto Carl Cohn, del arquitecto Muñoz Mariños, del arquitecto Ovidio Vappestein, del colectivo artístico Artes No Decorativas S.A., conformado por Nelson García y Manuela Rivadeneira, el archivo privado del artista Manuela Rivadeneira, el archivo digital del CEAC, que es el Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo, el archivo de la Galería Madeleine Hollander y de la Galería de Betty Vappestein y Gogo Anhalser. Y justo hace unos 3 días fui a recoger el primer gran fondo documental vinculado al diseño gráfico, digamos así, que era uno de mis grandes objetivos, era como finalmente empezar a trabajar en esta línea, que es el fondo documental de el póster del Ecuador Póster Bienal, ¿no? Que es un importante evento de diseño gráfico de carteles que se hace cada año y que nos ha donado el archivo completo, o sea, de todas las ediciones desde el inicio. Ellos tenían como, digamos, práctica archivística de conservar de estas exposiciones en donde se imprimían los carteles, ¿no? Todos los ganadores. Entonces hay unos carteles literalmente hermosísimos que son muy útiles, veremos, no solamente para pensar la historia del diseño gráfico, en este caso, ¿no? En el Ecuador y en Latinoamérica, sino para inspirar, quizás podemos usar esta palabra, o digamos, para impulsar una serie de investigaciones creativas. O sea, investigaciones vinculadas con el diseño gráfico, o sea, nuevas propuestas de diseño gráfico, así como nuevas propuestas de producción artística o de producción en el campo de la arquitectura. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de LIPADA? Pues sí son los objetivos clásicos y canónicos de un archivo, o sea, es conservar, difundir e investigar. Pero ahí hay como una pregunta que quizás ustedes ya tenían lista, el por qué lo llamo laboratorio y no lo llamo archivo, ¿no? Y es exactamente esta idea de un espacio como muy dinámico y muy experimental, donde sí es verdad que conservamos y cumplimos con las labores del archivo, pero siempre pensando en una lógica de experimentación en nuevas metodologías pedagógicas. Donde la esencia misma del archivo es, son los grupos que interpelan este archivo, ¿no? Entonces, investigadores, como somos nosotras docentes, externos, y también todos los estudiantes desarrollando sus trabajos de las varias asignaturas, así como sus trabajos finales de grado, ¿no? Conservamos la documentación, porque el LIPADA es laboratorio de investigación del proyecto. Ahí hay otra cosa muy extraña, ¿no? Es como, ¿por qué no dices como laboratorio de investigación de las artes, el diseño y la arquitectura, ¿no? Porque propiamente nosotros no conservamos obras de arte, por ejemplo.
¿sí? Sino más bien nos interesa mucho el lado proyectual que es común a estos campos y que está antes de llegar a la obra de arte, a la arquitectura o a la realización en diseño gráfico. Este carácter proyectual es este archivo documental donde hay ideas, a veces no, utópicas, ¿no? Hay cosas que finalmente no se van a ver en la realización final. Se quedan solo en el papel y se quedan solo en el papel, ojo, a veces porque no es una buena idea y la idea se va perfeccionando, pero por ejemplo en el caso del arte, sí, cuando hablamos de proyectos de arte público, pero en la arquitectura es súper interesante ver cómo en esos archivos hay un Quito que no se construyó e interpelarse sobre el por qué no se construyó este Quito. Y ahí las razones son múltiples, ¿no? Son razones políticas, son razones de censura, son razones de amarres, ¿no? Es como de presupuesto, ¿no? Entonces recortes que hacen que el proyecto tal se reduzca tanto. Entonces es muy interesante como ver finalmente el diálogo entre lo construido y lo imaginado, diría yo. También nosotros tenemos una idea, claro, que cuando nosotras realizamos una investigación, ¿no, Juliana, Ana María? O sea, nosotras vamos con un interés de investigación. Nosotros estamos buscando material de este tipo porque está investigando esta cosa. Entonces, finalmente, nosotros vamos configurando archivos, pero a partir de una selección de materiales funcionales a una investigación. En este caso, Lipada nunca opera en base a una idea de selección, sino al rescate total del fondo, ¿no? Con la idea de que el fondo documental, que es el archivo finalmente privado que entra a Lipada, ya sea un archivo privado institucional o un archivo privado personal, ¿eh? Es un mundo. O sea, finalmente, si desmembráramos este archivo, o sea, dijéramos, me llevo estas 4 carpetas y estos 5 VHS y estos 5 carteles, pero lo otro lo dejo porque está en mal estado, por criterio que sea, eso sería fundamentalmente una pérdida muy grande de información para interpretar el archivo en relación de nuevo con este sujeto que lo ha configurado. Y ojo, porque en esta lectura hay sutilezas como muy interesantes de ver. Por ejemplo, el ordenamiento. Nosotros fotografiamos detenidamente cómo encontramos el archivo. Después nosotros trabajamos en ordenamientos cuando los trasladamos a Lipada, que tiene un espacio físico, que es el subsuelo de la biblioteca de la Universidad Católica, pero finalmente también en el desplazamiento y antes del desplazamiento hay mucha reflexión con respecto a cómo estaba organizado por el mismo creador del archivo, este acervo, cómo ordenaba sus libros. O sea, les hago un ejemplo, ¿no? Hermoso de una colega que estudia la historia de el diseño gráfico de las portadas de la editoría italiana. Hizo un doctorado sobre eso. Y ella trabajó a partir de un archivo biblioteca de un gran coleccionista de portadas de libros, que tenía su biblioteca organizadas por apellido del diseñador de la portada. Entonces, como súper interesante y es como casi una obsesión mía, como ir a visitar a un amigo que tiene una colección de discos y sentarme y decir, a ver, esto cómo los tienes organizado. Entonces te pueden comentar como, sí, en base al ritmo. Y dices, ¿cómo en base al ritmo? Tienes organizado los ritmos en base al ritmo. Sí, ¿no? Es loco, es bien interesante porque habla mucho del sujeto. Entonces, bueno, eso es con respecto a los fondos documentales íntegros y evidentemente por mi formación la imagen es clave, ¿no? Entonces el documento es información no solo textual, sino es icónico textual. En ese sentido hay un proyecto europeo hermoso que es Iconclass, que es un proyecto de catalogación de las imágenes. En potencia me gustaría llegar a eso, ¿no? Ahora estamos catalogando a nivel macro, les daré algunos ejemplos para que entiendan cómo estamos organizados, pero finalmente tú puedes llegar a un nivel de catalogación, ¿no? De indexación de los materiales hasta lo micro, o sea, hasta catalogar de una hoja
de un recorte de prensa, por ejemplo, no solo el recorte de prensa, sino la imagen o las varias imágenes que existen en este recorte de prensa. Claramente la ficha de catalogación tiene características distintas porque está enfocada en este análisis iconográfico iconológico. Y otra característica fundamental de Lipada es que conservamos lo que nadie conserva, porque no es patrimonial en muchos casos. Nosotros tenemos una ley de cultura en donde se establece, ¿no?, que son patrimoniales los documentos, los bienes documentales que tienen más de 50 años. Pero cuando hablamos de historia del arte moderno y contemporáneo, y sobre todo de estas materialidades, si no los conservamos antes de que tengan 50 años para poder ser oficialmente conservados según los parámetros, eso se van a la basura. Y eso nos ha pasado más de una vez. Entonces, si no existe un espacio en donde los rescatamos para que envejezcan de alguna manera, pues no van a llegar nunca a este valor legal, ¿no?, de bien patrimonial que les brinda a nivel por lo menos por escrito, le brinda este tipo de protección legal. Entonces, bueno, Lipada en números, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que conservamos ahí? Esto con números aproximados, pero son 2.000 planos arquitectónicos, 2.500 carteles, 100 dibujos, 1.200 entre fotografías, negativos y slide, 240 carpetas, 280 álbumes de documentación, 200 pruebas de imprenta, varios libros de visita y más o menos 2.000 entre catálogos, invitaciones y otros materiales de difusión. Claramente cada día necesitamos más espacio, pero en este momento digamos que estamos agradecidos de estar en el piso de la hemeroteca de la Biblioteca Central de la Universidad Católica, o sea, aquí, ¿sí? Y de tener un repositorio virtual que no es nada amigable en términos de interfaz, que pero finalmente en algún momento se transformará en una interfaz más amigable, o sea, en una página web, pero esto nos garantiza un backup, ¿no?, y una protección por parte del equipo de informáticos de la PUSE, porque es el DSpace, o sea, es la plataforma en donde se conserva toda la información de la institución. Entonces nosotros no teníamos, evidentemente, hablando de gestión, porque hay mucha gestión detrás de todo eso, la alianza con el Departamento de Informática de la universidad y el hablar directamente con quién es el responsable entre los informáticos del repositorio DSpace que tienen todas las universidades para, por ejemplo, conservar todas las tesis de grado, ¿no? Por ejemplo, ha sido como esta estrategia para no perder de ninguna manera, por ninguna razón, la información si pasa algo, porque está en un servidor y este servidor es una contratación macro de la PUS, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos, digamos, esta labor, ¿no? ¿Cómo llegan? ¿Qué gestiones hacemos y qué actividades cumplimos para que lleguen a este espacio los fondos documentales? Bueno, nosotras, o sea, soy yo y es mucha más gente, ¿no?, vinculada al proyecto. Tengo una colega que es especializada, que es Shayarena Monar, por ejemplo, en la historia del arte, la historia de la arquitectura moderna en el Ecuador. Entonces es la curadora que directamente está a cargo de los fondos de arquitectura. A futuro queremos buscar una persona especializada en historia del diseño gráfico para que se haga cargo de los fondos de diseño gráfico, y directamente yo estoy a cargo de la curaduría de los fondos de artes. Entonces identificamos una serie de archivos que están en estas casas, porque la historia del Ecuador está en las casas de las personas, y finalmente si no la conoces no tienes acceso, y esta ha sido una de las razones, ¿no?, como extranjera, de llegar sin, digamos, un capital social que me permitiera directamente poder acceder a estas casas, y ahí como ir conociendo a personas y enterándome de estos archivos maravillosos para configurar este proyecto que le dé un mayor acceso y que, digamos, no dependa de las redes personales que podamos tener. Hay personas que tienen más redes personales para acceder a más casas y a más personas, y otras que claramente tienen menos, ¿no? Entonces es también una especie de idea de democratización de los accesos a las informaciones. Entonces, en este caso, Lipada nace porque me proponen hacerme cargo de un archivo, y claramente como persona
no puedo, ¿no? Lo mejor es pensar en una institución que se pueda hacer cargo y que además sea una institución sólida. Pues siempre pensé que la Universidad Católica y los jesuitas sí son una institución sólida, entonces pues me pareció como apropiado proponer Lipada y ahí llevar estos archivos que finalmente me estaban como donando. O sea, de verdad las personas, la mayoría siente la necesidad de entregar esto a una institución porque no existe en el país alguien que esté listo para recibir estos tipos de materiales y realmente no tienen un mercado. O sea, a lo que voy es que difícilmente te donan una serie de acuarelas de Muñoz Mariño. Ustedes vieron, por ejemplo, Fondo Documental de Muñoz Mariño. Hay un museo Muñoz Mariño en donde se exponen las acuarelas, pero Muñoz Mariño es un arquitecto. Entonces, en realidad, si quisiéramos leer Muñoz Mariño, ¿no?, de forma redonda, pues deberíamos analizar la obra pictórica junto con todo el trabajo arquitectónico. Las dos cosas están estrictamente interconectadas. Y el fondo arquitectónico de Muñoz Mariño no se sabía en dónde colocarlo. Entonces nosotros tenemos toda la parte arquitectónica porque de alguna manera sí tiene un valor económico el acuarela. Esto iba. O sea, es difícil que te donen algo que ya tiene un valor económico en el mercado. Y ahí le hago como una pequeña paréntesis con respecto a quizás malas prácticas, me atrevería a decir eso, de cuando se configuró el archivo de fotografía del Ecuador. Era un momento de bonanza en este país, de muchos recursos económicos, y empezaron a comprar archivos fotográficos. Claro, uno debería siempre pensar en las consecuencias, ¿no?, de estas prácticas. Ahora ya no hay dinero, así que nadie ya compra archivos fotográficos, pero la gente vio la posibilidad de venderlos, entonces ya tienen recelo en donarlos. Y ojo, cuando me donan el archivo, yo le hago un poco unos cálculos económicos de lo que implica mantener un archivo, investigarlo, difundirlo, ¿no? No es tan fácil para un privado poder hacerse cargo de eso. Entonces, realmente, sí nos donan los archivos, pero hay de parte y parte, ¿no? Ya es un proyecto conjunto en donde evidentemente nosotros garantizamos la circulación de los materiales, que es lo que fundamentalmente a ellos les interesa, y así nos llegan al archivo. Entonces, bueno, procedemos siempre a limpiarlos porque normalmente están muy sucios, en muy malas condiciones. Aquí en el fondo de esta diapositiva ustedes ven, por ejemplo, las cajas donde estaban los álbumes de un fondo documental, que será lo que mayormente les voy a presentar el día de hoy, que es el fondo de la galería de Betty Wappenstein y Gogo Anhalter, que estaba bien conservada, entre comillas, porque las dueñas hasta como produjeron cajas para cuando cerró la galería en 2001, para que ahí se conservaran, pero finalmente las cajas no estaban tratadas, empezaron a polillarse, tenían gusanos, tenían moho, o sea, y de nuevo tenemos suerte que en Quito hay como condiciones bioclimáticas optimales para la conservación. Creo que tengo algunas imágenes del fondo de Madeleine Hollander que nos llega de Guayaquil, que es de los mismos años. Las dos galerías abren en 1977, una cierra en 2001 y una cierra en el 2003, pero las condiciones del archivo que nos viene de Guayaquil son catastróficas. Ajá. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Ese es el fondo de la Betty, como lo hemos encontrado. Entonces, ven, estos sobres están carcomidos por animales y pues tenían telarañas que evidentemente certifican la presencia de factores biológicos ¿no?, que favorecen el deterioro. Entonces, bueno, lo que hacemos es quitar todo el elemento en metal, ¿sí?, todo lo que sabemos, porque finalmente nos hemos formado en conservación de fondos documentales. Entonces, nosotras procedemos a estas primeras operaciones, limpiamos los materiales y los ordenamos, ¿sí? Es muy importante. Entonces, piensen siempre que el ordenamiento que vamos a tener en Lipada se basa en el ordenamiento original. Si existe una concepción de ordenamiento con el cual encontramos el archivo, lo mantenemos, y si no, pues lo reconfiguramos, pero siempre tomando en cuenta el cuidado de no perder informaciones. Después catalogamos y digitalizamos.
digitalizamos con escáner según estándares, ¿no?, de digitalización que existen a nivel mundial, y catalogamos también en base a una ficha de catalogación única para todos estos tipos de materiales, que son, vieron, planos arquitectónicos, VHS, CDs, postales, fotografías, slides. Hay múltiples tipologías de materiales que conservamos ahí. Vamos trabajando con esta ficha de catálogo. Finalmente, así es como se colocan en las planeras y armarios que han sido producidos según los estándares. Entonces están pintados con pintura epóxica, ¿no? Son de metal, no de madera, por las razones que ya les conté. Intentamos procurar que haya un control bioclimático, estén protegidos del polvo, ¿no?, de todos los factores de deterioro. Entonces vamos a ver un ejemplo y ahí, según el tiempo, seguimos. El fondo de la galería, les contaba, es un fondo que entonces aborda esta cronología, 1977-2001, y este fondo, por ejemplo, es, yo diría, el más grande que tenemos. Por eso que es bastante interesante trabajar con este ejemplo. Tenemos 261 álbumes de exposiciones, 229 carpetas, 46 sobres, fotografías sueltas, cajas de slide, sobres de slide. Y ahí también les contaré, ¿no?, las razones de que algunas cosas las cataloguemos como unidad documental simple. Por ejemplo, una fotografía es una unidad documental simple y un álbum es una unidad documental compuesta. Podríamos claramente catalogar cada cosa que tenemos en el álbum, pero finalmente, por el momento, para poder catalogar todo, hemos optado catalogar el álbum como unidad documental compuesta. Y otros materiales que ahora van a ver en fotografías. Los álbumes son estos. Es muy hermosa la historia de la galería, porque son dos mujeres que se unen en los años 70, viniendo de dos experiencias distintas. Betty Vapestein viene de la hotelería, es hija de hoteleros, tiene una empresa de catering para aviones, ¿sí? Ella es la hija de los fundadores del Hotel Colón, hija de migrantes judíos que llegan al Ecuador, los Deller, a finales de los años 30, como muchos otros judíos, escapando de la persecución nazi. Y se une con Gogo Anhalser, igualmente hija de migrantes, pero más bien vinculada con el diseño y la artesanía ecuatoriana. Ella es familia de Olga Fisch, ¿sí? Y Olga Fisch, no directamente, pero sino las costureras de Olga Fisch son las que cosen estos álbumes que están recubiertos, son álbumes normales, fotográficos, recubiertos con un forro que es cosido por las costureras de Olga Fisch, exactamente por este vínculo que tiene la galería con la familia de Olga Fisch, y el logo es diseñado por Ovidio Vapestein, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver cómo también el hecho de tener en un mismo espacio fondos documentales que vienen de distintos campos permiten cruces muy interesantes. Por ejemplo, les presenté, ¿no?, la lista de los fondos. Ahí había Ovidio Vapestein, y ahí se enteran que Ovidio Vapestein es el esposo de Betty Vapestein, es arquitecto, pero que trabaja muy de cerca con Betty en la galería por su gran pasión por las artes. Y en esta galería expondrá, por ejemplo, Carl Cohn, que es otro de los arquitectos que vieron que donó. Realmente fueron los herederos de Cohn, porque cuando entramos en posesión del archivo, Cohn ya había muerto, fueron las hijas en donar el archivo a la Universidad Católica, y es el fondo documental más antiguo que tenemos, ¿no? Ahí hay materiales del 1905 y que él trae de República Checa, cuando de nuevo otra historia de migrante judío que llega a finales de los 30 al Ecuador. Aquí, para que vean un poco cómo son los interiores de estos álbumes, que tienen como una especie de estructura, siempre empiezan con la invitación a las exposiciones de la galería. Desde el principio ya tienen una estética clara, ¿sí? Tienen un subtítulo, no sé si se fijaron, que de nuevo se entiende a partir del perfil que les hice de las dueñas, ¿no? Arte más diseño. O sea, es una galería que en los años 70 propone esta unión de artes y diseños como dos cosas que pueden presentarse en el mismo plano, ¿no? Este elemento circular que se retoma en las invitaciones. Todas las invitaciones están impresas en la imprenta Mariscal,
que es una imprenta que de nuevo nace a finales de los años 70. Su dueño es Valdivieso, y Valdivieso es el hermano de Gogo Anhalter. O sea, Gogo Anhalter toma el apellido del esposo, pero en realidad es Gogo Valdivieso. Aquí tenemos entonces otras páginas de estos álbumes en donde vemos las obras que se exponían, vemos fotos de las salas que nos permiten de reconstruir, digamos, el guión curatorial y museográfico, y hay toda la recompilación de todo lo que salió en la prensa con respecto a estas exposiciones. Entonces es un trabajo magnífico para cualquier historiador, porque en lugar de ir a levantarte todas las informaciones de la prensa, de esto, buscando la fecha para ver si salió algo, la galería de por sí, desde la primera exposición, que fue de Camilo Egas en 1977, produce un álbum para cada exposición. En los años finales, 1, 2 o 3 exposiciones en el mismo álbum. Claramente la economía del país va cambiando, ¿no? Piensen que todas estas galerías finalmente cerrarán por el feriado bancario, ¿no? Esas son las fechas que explican el cierre en los años 2000. Esto es el núcleo carpetas, es maravilloso. O sea, este núcleo carpetas de verdad es algo loco. Ellos tenían una carpeta por cada artista con el cual tenían algún tipo de relación. ¿Ah? No necesariamente eran los que representaban, sino que eran muy sistemáticos y hacían una carpeta de todo lo que tenía que ver con Marcelo Aguirre, todo lo que tenía que ver con Estuardo Maldonado, todo lo que tenía que ver con Enrique Tábara. Y ahí hay de todo. O sea, hay cosas que se hizo con la galería, folletos de exposiciones que ellos mandaban a la galería para decir, mira, ojo, estoy exponiendo en la Bienal de Sao Paulo. ¿No? O sea, hay cosas que hacían paralelamente en otros lados, pero también hay todos los avalúos que nos permiten, por ejemplo, una lectura del mercado del arte. Sabemos que se vendía sobre todo en dólares, los precios estaban en dólares, difícilmente se planteaban precios en sucre cuando la moneda nacional todavía era el sucre, y también tenemos recibo de compras y de ventas que nos permiten encontrar el lugar en donde ahora está la obra. O sea, estos archivos de galerías nos permiten encontrar obras que están en colecciones privadas y que finalmente son 40 años que están fuera de circulación. Eso es un punto fundamental, ¿no? Por ejemplo, para la exposición que hay ahora en el Museo de la Universidad Central, con Jenny Jaramillo nos pusimos a revisar su carpeta y encontramos el recibo de venta con el precio y el nombre del coleccionista, y solo así pudimos, ¿no? Encontrar la obra y apoyar con el préstamo para dicha exposición. Esa también es una función muy importante, entonces, del archivo. Un ejemplo de una carpeta donde hay cartas, ¿no? Es muy bonita, a veces es un poco como así hostil la relación entre artistas y galeristas, las negociaciones, ¿no? Que se dan, y esta, por ejemplo, es una de las carpetas de Tábara. Donde, por ejemplo, Tábara cuenta que se extravió un cargamento de sus obras que volvía de Roldanillo a Guayaquil, y decía, si por si acaso encuentran en el mercado estas obras, y les mandaba la lista, avísenme porque son obras como robadas, ¿no? Ha sido perdido este cargamento de obras en su desplazamiento de regreso al Ecuador. Finalmente, yo hablando con el hijo de Tábara hace una semana, me decía, no, yo tengo una obra de esta. O sea, finalmente sí se encontraron estas obras, y todo eso es posible a través del diálogo y de lo que detonan, digamos, los archivos mismos, ¿no? Los archivos son fundamentalmente detonantes para interpretaciones, ¿no? También tenemos dibujos originales. O sea, en esta carpeta de Tábara tenemos este dibujo que Tábara manda para que se imprima la invitación. Entonces, en la parte de abajo tenemos el dibujo original, y en la parte de arriba tenemos el uso, la aplicación del dibujo original de Tábara para una exposición del 1981. El archivo de las invitaciones es hermoso, ¿no? O sea, un estudiante de diseño gráfico, evidentemente, ahí como puede hacer un análisis muy provechoso, además de una relación en la concepción de la postal entre imprenta, galería y artista.
¿no? Y todas cuadradas, entonces, no todas tienen el círculo, digamos, como motivo geométrico, y al principio había tanta abundancia, digamos así, económica, que hasta se producían sobres personalizados. Cada invitación tenía su sobre personalizado, y esto fue desapareciendo con los años, ¿no? Piensen que ahí la invitación se entregaba a mano, ¿no? Había claramente un equipo grande de personas trabajando en la galería. Este es un ejemplo de una invitación súper bonita de una exposición de 1993 de Jenny Jaramillo, en donde Jenny cuenta que ella cosió estos escapularios, ¿no? Son como obras únicas de Jenny, estos escapularios que se colocan, ¿no?, en el rostro de este sujeto para invitarles al evento. Y aquí está Jenny, una fotita. El núcleo de fotografías también es muy interesante por lo que les contaba, porque vemos fotos de obras que ni idea de que existieran, ¿no?, porque se han ido a colecciones privadas. Y la mayoría sí están identificadas, y en otros casos pues nos falta identificar el artista. Bueno, el caso del Fondo de la Madeleine, para ver también escalas, es mucho más pequeño, ¿sí? Pero tenemos nuevos materiales que nos han puesto retos, ¿no? Cómo digitalizar VHS, ¿no? No hay muchos centros que digitalizan VHS. La precariedad del CD. El CD es terrible. O sea, revisamos algunos CDs y al mes de revisar se había borrado la información. Entonces, de nuevo, repito, ¿no? Es como uno dice, son materiales nuevos, porque esto era un CD del 2001, pero en realidad es más precario el documento del 2001 que el pergamino, ¿no?, del antiguo Egipto casi. Entonces sí, es muy importante como trabajar rápido. Por ejemplo, en las carpetas de la galería hay muchas impresiones de fax, ¿eh?, sobre el papel de fax. Y esto desaparece a los 10 años, como los tickets, ¿no? Se va borrando, pero en muchos casos todavía se lee. Entonces ahí no se puede reducir, o sea, no se puede parar el proceso de deterioro, pero puedes digitalizar de manera de no perder la información, y finalmente pues la vida del documento seguirá, ¿no? Entonces aquí tenemos materiales que por otro lado le pertenecen al fondo de la Galería de Madeleine Hollander en Guayaquil, que les dije se mueve en el mismo periodo. Eso es súper interesante porque tenemos dos archivos del mismo periodo de dos galerías en las dos ciudades, ¿no? Y tienen dos propuestas muy diferentes. Madeleine es otra migrante, ahí es la historia de los migrantes, con los cuales me siento un poco identificado. Pero es una galería más experimental, diría yo. Por ejemplo, le da mucha importancia al arte joven, al performance. Es una galería que tiene menos capital económico respecto a la galería de Betty Gogó, y que inicia, digamos, también de una forma más espontánea, ¿no? Madeleine empieza en su casa, ¿no?, transformando su casa en galería, y colabora en un principio con Peter Musfield, que es un importante diseñador ecuatoriano que acaba de fallecer y que diseña el logo, ¿no? Con él hará algunos proyectos, por ejemplo, de producción de tapices, y Madeleine hoy en día todavía sigue teniendo en el Oro Verde una tienda de diseño. Entonces, de nuevo, la historia del arte contemporáneo y de estas galerías está estrictamente interconectada con la historia del diseño, ¿sí?, y a su vez con la historia de la artesanía. El registro fotográfico es súper interesante en la lectura del material visual. Madeleine registra mucho la inauguración y la gente, o sea, la idea de la inauguración como evento social. Entonces sus imágenes igual nos ayudan a reconstruir la exposición, pero ahí entiendes cuál es el enfoque. Ellos fotografiaban, no sé quién fotografiaba directamente, pero seguramente no era un fotógrafo. La galería al principio paga un fotógrafo para el registro de la exposición, y el registro se hace a salas vacías, ¿no? Es registrar la exposición más que el evento mundano, digamos así. Es interesante contarles que hay algunos fondos documentales que nos entran solo en digital. O sea, los dueños deciden todavía no donar el físico, pero nosotros trabajamos como si el fondo estuviera presente en Lipada, o sea, catalogamos, digitalizamos y difundimos en el DSpace
y tenemos, digamos, el 100% del archivo, pero solo en digital. No tenemos el material físico. Este es el caso de este fondo documental, que es chiquito, ¿no? Todos son chiquitos comparados con lo de la galería. Aquí fue otro reto interesante, por ejemplo. Este fondo tenía 87 cassettes audio. Se grababan, ahora grabamos en Zoom esta charla, pero en los 90 se grababa en cassettes. Entonces, pero ya nadie tiene el dispositivo para escucharlo. Entonces hemos digitalizado los 87 cassettes. Y ahí hay información súper valiosa, ¿no? El SEAC está vinculado con una idea de arte contemporáneo que llega al país en los 90. El SEAC se configura en 1995 y gracias al SEAC llegan al país una serie de teóricos y de investigadores que marcaron profundamente la idea del arte contemporáneo, como por ejemplo Lupe Álvarez y Saidel Brito. El fondo CON, para que tengan idea de un fondo de arquitectura, y sobre todo porque es un fondo con el cual yo trabajé bastante, es el fondo más antiguo. Les decía, porque tenemos los cuadernos. Lo que están viendo en el fondo de esta diapositiva es el cuaderno de CON estudiante de arquitectura en 1905 en Praga. Y son maravillosos. Pero, por ejemplo, este fondo lo encontramos mal. O sea, lo encontramos con planos ya con fuertes patologías de deterioro, en un sótano húmedo. De verdad, el destino de todos estos materiales evidentemente era, ¿no? Era irse a la basura, pero hay, o sea, el arquitecto era un extraordinario dibujante. De hecho, tenía muchos encargos solo para hacer como los rendering, digamos, los dibujos de proyectos de otros. Entonces su archivo es interesante porque nos permite también conocer proyectos de otros a través de estos dibujos que él realizaba. Esas son dos arquitecturas que él proyecta para Guayaquil. En Guayaquil él hará sus obras más modernas. De hecho, Guayaquil es una ciudad que se abre mucho más a la arquitectura moderna que Quito por sus múltiples incendios. Por sus múltiples incendios, Guayaquil debe constantemente repensar su configuración urbana, su arquitectura, y entonces en los años 50 hay mucho trabajo para Carcon. Y después, por problemas legales, un poco le cerrarán las puertas a Guayaquil y él empezará a trabajar solamente en Quito. Pero en Guayaquil trabajará para las familias más ricas. Construirá, por ejemplo, el Banco de Descuento, que es la actual biblioteca de la Universidad de las Artes, ¿no? Que es un proyecto que ganará el premio Ornato en 1954, ¿no? El premio Ornato es el premio que se le da para la mejor arquitectura del año en las fiestas julianas y octubrinas. En el caso de él es octubrinas que recibe eso. Ok, ese es el fondo de Ovidio Bappesten. Ahí ven otra época, ¿no? Se ve que es un arquitecto que, por otro lado, tiene, digamos, sus arquitecturas más emblemáticas en los 70. Seguramente están como reconociendo esta arquitectura porque es una de las arquitecturas emblemáticas de la modernidad arquitectónica en Quito. Las tres arquitecturas que ven en La Patria, en la avenida Patria, que mira hacia la Casa de la Cultura, que es otro importante edificio moderno, las tres, que son la CFN, el Hotel Colón y el COFIEC, las tres son arquitecturas de Ovidio Bappesten, construidas entre los años 60, 70 y 80, y que son en hormigón visto, que es esta línea propia, ¿no?, del brutalismo arquitectónico al cual él pertenece. Muñoz Mariño, les comentaba, pero bueno, eso me paso rápido y llego a mostrarles cómo funciona nuestro repositorio, porque también la idea es que ustedes puedan interpelarlo. Y esto es el DSpace que les decía, que no es tan amigable a nivel visual, pero finalmente les permite descubrir lo que en este momento tenemos hasta tener una visualización más amigable. Entonces tienen un buscador a mano derecha que es buscar en DSpace. No sé por cuál razón me sale en italiano a mí el DSpace, pero a ustedes le va a salir en español. Y cualquier palabra nosotros hayamos usado para catalogar uno de los materiales que conservamos puede ser un metadato de búsqueda. O sea, ustedes pueden poner 1977 y encuentran todo lo de 1977. Pueden
poner Aguirre y encuentran todo lo que tenemos de Aguirre y les aparecen estos resultados aquí abajo. En la parte inferior, ustedes encuentran el productor, o sea, encuentran el fondo documental al cual le pertenece el material. En este caso, el registro fotográfico de la galería del 92-93 está en el fondo documental de la galería, donde la galería se considera el productor del material. O sea, rompemos con la idea de autor, ¿sí? Porque estamos catalogando el material. ¿Ah? Entonces, el productor del material es la galería, porque es quien ha registrado, es quien ha fotografiado, ¿sí? Y después tenemos otros ítems que ahora vamos viendo. La digitalización nosotros la hacemos del 100% del material, pero no ponemos la digitalización del 100% del material en la web para diferenciar los niveles de investigación. O sea, creamos una serie de PDFs que están inspirados en un centro de investigación importante de Estados Unidos y ponemos una marca de agua, indicamos cómo citar este material y ofrecemos una selección de, por ejemplo, los materiales que se contienen en la carpeta de Tábara, ¿sí? No todos, sino una selección. Esto puede ayudar, por ejemplo, a búsquedas más superficiales de estudiantes de colegios, ¿no? Mientras que el investigador queremos que se acerque, que pueda conversar con nosotros y ahí le damos acceso claramente al 100% de los materiales. La consulta es previo cita, hay una persona que les saca la información y si necesitan altas resoluciones con fines de publicación, llenan un documento y le ofrecemos la digitalización en alta resolución para fines de publicación. Por el momento todo esto es gratuito y estamos también en el proceso de aprobación de todos los estatutos, ¿no? Que están vinculados con un archivo, ¿no? Y en donde se establece su funcionamiento, cómo funcionarán los préstamos, cómo funcionarán las consultas, cómo funcionarán el manejo de derechos de reproducción de estos materiales en acorde con las condiciones que se han negociado al momento de la donación de los fondos, ¿no? Porque cada fondo, siendo donado, debe pasar por un trámite legal que es muy largo y debe quedar por escrito cuáles son las condiciones de esta donación. Entonces así es un poco como se ve, hay una marca de agua exactamente para que para el uso de las imágenes nos soliciten y nosotros les mandamos, pero más bien para tener un rastreo de la circulación de estas imágenes y para también verificar que se cite correctamente porque un archivo se nutre del hecho de que se cite que existe, ¿no? De alguna manera. Esta es la retribución en parte que pedimos a los investigadores, ¿no? Que se haga circular la información de su existencia. Esa es una ficha que hemos trabajado en colaboración con una investigadora italiana muy experta en procesos de archivo y que trabajó más de 10 años en la Universidad de Milán en un archivo que se llama Apice y es un archivo dedicado a la editorial italiana, o sea, una experta en gráfica y en fondos documentales. Y con ella hemos logrado, y esto fue una necesidad del DSpace, por ejemplo. O sea, si ustedes tienen confianza con programas de catalogación pagados, ¿no? Nosotros no teníamos los recursos para pagar la adquisición de un programa de catalogación. Claro, ahí tú puedes aplicar distintas fichas de catálogos a segunda del material. Entonces puedes tener una ficha de catálogo para el plano arquitectónico, una ficha de catálogo para el dibujo, ¿no? Porque evidentemente tienen características diferentes. Pero el DSpace nos aceptaba una sola ficha de catálogo que pudiese funcionar para todos los materiales. Un poco como la biblioteca, ¿no? Que tiene una ficha de catálogo para todo el material bibliográfico de nuestras bibliotecas. Y ahí nos basamos para configurar esta en las normas internacionales de descripción archivística ISAT-G y hicimos adaptaciones para que funcionara. Y finalmente, todo el material que encuentran en DSpace está catalogado con estos ítems. Siempre registramos el nombre del compilador, o sea, de la persona que ha llenado esta ficha y de quien ha digitalizado el material, como dos procesos sustanciales de nuestro trabajo. Así es como ven la visualización de una ficha. Bueno, la parte inferior falta, es esta.
en donde, por ejemplo, existe la colocación física del material, ¿no? Está en la pusa, en lipada, en el fondo de la galería, armario 1, estante 3. Entonces ustedes llegan con esta información y la persona que les atiende les saca este material. Nosotros sacamos 5 materiales simultáneamente, los revisas, registras lo que necesitas, recolocamos y sacamos los otros, ¿no? Esto para mantener un cierto orden en la consulta. Ahora, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. A partir de estas experiencias, les dije que uno de los objetivos que yo tengo como docente es plantear nuevas metodologías. Entonces, por ejemplo, configuré una Summer School que se dio en el año 2015 y 2016, donde nos fuimos con un grupo heterogéneo de estudiantes de arquitectura, diseño y artes a Italia a trabajar en este archivo que vieron al principio, ¿no? En donde yo me formé, para tener otra experiencia de los materiales y pensar nuevas historias, en este caso muy vinculadas con la historia del arte, del diseño y de la arquitectura italiano, pero para que a regreso se pueda aplicar, ¿no?, a una lectura de nuestro contexto. Nos fuimos a la Bienal de Venecia, nos fuimos a la Exposición Universal de Milán, y yo tengo un recuerdo maravilloso de esta escuela, y ojalá se pueda reproducir a futuro. Más recientemente nos hemos inventado un programa que se llama Cave Expandida, en donde nos vamos a tener clases de historia del arte en otros espacios de la ciudad. Hemos hecho esto con el MUNA y con el Hotel Colón, y hemos creado una serie de sesiones en donde siempre empezamos con Lipada, empezamos con una charla explicando qué es, cómo funciona, y después, a partir de la clase de Pamela de Arte Moderno y Contemporáneo en el Ecuador, mandamos investigaciones puntuales sobre artistas ecuatorianos del siglo XX para que los estudiantes empiecen interpelando las fuentes y creando sus propias interpretaciones y presentando los resultados. Después nos vamos a estos otros espacios y de nuevo la idea es que, por ejemplo, en este caso en el MUNA, pudiesen hablar los estudiantes de esta obra de Olga Fisch a partir de lo que encontraron de Olga Fisch en Lipada. Y es súper interesante porque muchas obras que ahora pertenecen a la colección del Museo Nacional y antes a la colección del Banco Central fueron vendidas por la galería al Banco Central. Por ejemplo, el núcleo original del Museo Camilo Egas nació a partir de las ventas de aquella primera exposición de la galería en 1977, que fue la primera exposición de Camilo Egas en el país post-mortem, y fue posible gracias al contacto personal de Gogo Anhalser con la viuda de Camilo Egas en Nueva York, y el pago, ¿no?, se pudo realizar por el pago del traslado de estas obras de Nueva York al Ecuador, y así nace el museo un poco a partir de... ya. Sí, estamos bien. Ok, entonces, bueno, además de estas nuevas metodologías, es un espacio en donde se gestan nuevas investigaciones de carácter creativo, pero también de carácter historiográfico. Por ejemplo, yo me acerco a un extraordinario fotógrafo y artista guayaquileño llamado Ricardo Borges en el año 2016, porque estaba investigando a partir de los planos de Kohn, la arquitectura que Kohn construyó y no construyó en Guayaquil, ¿no? Ahí era súper interesante la idea de pensar una exposición que nunca pudo realizar, pero sobre la obra arquitectónica de Kohn en Guayaquil, organizada en 2 grandes núcleos, la arquitectura construida y la arquitectura imaginada. Y en estas búsquedas me encuentro con Ricardo, que es un arquitecto muy interesado en el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Guayaquil, que pero se ha dedicado desde los años 2000 a la fotografía. Empieza un interesante diálogo y finalmente, por ejemplo, acabamos de inaugurar en Casa del Barrio en Guayaquil una exposición vinculada estrictamente a el proyecto fotográfico de Ricardo sobre una sola arquitectura de Kohn, que es el Banco de Descuento, la Biblioteca de la Huartes, que les comentaba, es la que están viendo en las diapositivas, ¿no? A mano izquierda es el Banco de Descuento con una fachada diferente que tenemos en Lipada. Es interesante porque hay varios bocetos de varias fachadas para este banco. Finalmente esta no es la fachada que se construirá, ¿sí? Y a mano derecha esta hermosa fotografía en donde además se ponen en diálogo a la derecha
el Banco de Descuento y a la izquierda Casa Tosi, que es otra arquitectura de Carcón, que construye prácticamente media manzana de este lugar muy céntrico de la ciudad de Guayaquil. La Casa Tosi se quemará, entonces ahora la vemos como muy intervenida. Es difícil percibir la esencia de Casa Tosi, pero encontré una cinta fílmica que la Cinemateca en teoría me va a digitalizar de una decoración navideña de Casa Tosi de 1956, donde finalmente sería la única imagen que tenemos de los interiores de la Casa Tosi en su dibujo original, que en la memoria de todos los guayaquileños es el almacén como a la italiana. Los Tosi son migrantes italianos, ¿no? Entonces una Casa Tosi que parece la Rinascente de Milano, con estas vitrinas redondas entre las cuales tú puedes pasear, las escaleras eléctricas, ¿no? Estos dos edificios son los primeros en el país en tener escaleras eléctricas. Esta idea de modernidad también encarnada por estos elementos arquitectónicos. Y para terminar, otra investigación en curso, por ejemplo, a partir de los materiales de Lipada, es la que yo estoy realizando con respecto a la historia del Hotel Colón. Y de nuevo, esta historia se gesta a partir de unos archivos que encuentro ahí y que me parece que dan pistas para explorar, en primer lugar, la colección de arte de este hotel, que es el actual Hilton, ¿sí? Que está en La Patria y Amazonas, y descubrir que claramente es el hotel en el país con la colección de arte más grande. Hay alrededor de 87 obras, digamos, en un único ejemplar. Hago esta diferencia porque la galería propone al hotel en 1995 un extraordinario proyecto de producción de serigrafías específicas para el hotel. Entonces pide a un número de artistas hacerle un dibujo para que ellas hagan el tiraje de 50 más 10 pruebas de autor, y la totalidad de la serialidad de la serie está en las habitaciones. Entonces ellos conservan prácticamente, es como tener una obra única porque esta no se ha vendido, ¿no? Entonces las obras son muchas más, si consideramos esta serialidad, son más de 600 obras. Y es una colección de arte latinoamericano, aquí solo les paso como muy rápido. Haremos una gran exposición en el Museo Nacional en abril del 2023, donde vamos a contar esta historia. Entonces ahí hablaremos de la arquitectura, ahí hablaremos del diseño de interiores, que ha sido producido por una empresa de Estados Unidos que se llama de Roland Jutras, que es un estudio de diseño que trabaja en la onda del folklore design. Es interesante porque a mí me sorprendió que este gran hotel moderno en sus interiores no sea para nada moderno. O sea, era más bien como un hotel en donde se quería mostrar la belleza de la artesanía ecuatoriana. Y toda la prensa de la época habla exactamente de los 250 artesanos ecuatorianos que trabajan ahí, ¿no? Por ejemplo, produciendo esta maravillosa lámpara de hojalata, ¿no? O estas alfombras que son todas de los artesanos de Guano, o las cerámicas chimborense, ¿no? Es como, bueno, aquí vemos los padres de Betty, ¿no? Hugo y Frida Deller. Y pues aquí es la historia del hotel, ahí no me voy a detener, si no, no hay para las preguntas, pero esta historia es otra historia que se gesta a partir de los archivos y que conocerán en los próximos meses. Bueno, ahí sí dejo solo el espacio, así como para picarles. Muchas gracias, Yada. Interesante todo. Sí. Bueno, Ahí. no nos queda tantísimo tiempo en realidad, pero ¿alguien tiene alguna pregunta específica que le quiera hacer a Yada sobre el archivo, sobre su trabajo, sobre los proyectos que también de investigación se plantearon? Empiezo yo. Sí. Mientras se animan. A ver, yo estaba pensando en cómo fue para ti como historiadora del arte asumir la tarea de la gestión de un proyecto que es descomunal de cierta forma, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una tradición de construcción de archivo a nivel local
y empiezas desde pensar en los muebles, pensar en el tipo de técnicas que necesitas para conservar las cosas. Sí, tal vez es una pregunta un poco más personal que sobre el mismo archivo, ¿no? O sea, ¿qué ha sido para ti la tarea gigante de asumir todo esto? Ha sido re difícil. Yo gané unos fondos de investigación Me acuerdo. en el 2015, ¿no? En donde planteo Lipada. Y los primeros años de verdad han sido de pura gestión, tanto de que me harté, o sea, sí llegué a un punto de decir, yo quiero investigar, ya no quiero hacer tanta gestión, que es exactamente la que narras, ¿no? Porque implican gestiones, negociaciones y también a veces como el enfrentarte a problemas como burocráticos internos que te agotan, ¿no? Pero finalmente, o sea, estoy contenta del resultado, ¿no? Y también la inversión de este tiempo, que siempre debería ser más, ¿no? Siempre los fondos deberían ser más, el tiempo debería ser más, las condiciones deberían ser mejor, pero me gusta porque siento que es necesario. De verdad, cada día se me acerca gente con muy bonitos, muy importantes, muy relevantes archivos para donar. Entonces, esto me hace sentir que en realidad se necesita. No ha sido un parecer, no ha sido la Yada que pues está acostumbrada a trabajar en archivos, entonces necesitaba archivos. O sea, por un lado también ha sido eso, ¿no? O sea, yo llegué al Ecuador y dije, pero ¿cómo voy a estudiar el arte ecuatoriano? O sea, el Museo Nacional, ¿no? Estuvo cerrado unos años y todo, decía, ¿cómo estudio historia? ¿Cómo pienso la historia del arte ecuatoriano sin las obras, por ejemplo? O sea, es que es impensable, o sea, no puedes pensar un relato de la historia del arte sin las obras y después sin todo este relato, ¿no? Entonces, contenta, pero es fuerte el trabajo de gestión detrás de estos procesos. Sí. Y tal vez otra sería, ¿cuáles son los profesionales que llegan a trabajar contigo? Estoy pensando en esta maestría me parece que la Andina tiene una maestría en documentación, pero no sé si trabajas con gente ya formada de alguna forma o si tienes que armar desde casi cero tus propios equipos. Es la segunda opción. No, sin embargo, yo me acerqué a la maestría de la Andina, conozco el coordinador de la maestría, hemos visto posibilidades de prácticas, pero finalmente concretar todas estas ideas siempre demandan tiempo, ¿no? Es convenios, acuerdos, ¿no? Temas legales, exacto, de documentaciones de respaldo. Pero sí, evidentemente, esta es la formación. O sea, sin embargo, yo no soy archivóloga, ¿no? Ni archivista, ajá. Entonces sí me interesa la lectura o el trabajo en archivo del historiador del arte, porque sabe lo que está manejando. Exacto, es como, no es un experto, es verdad, en estas, pero sí es apasionado por su contenido, su posibilidad, ¿no? de información que reside ahí, como los entiende de alguna manera. Abogo por los apasionados, más que por los apasionados, rodearme de personas apasionadas. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que algunos ya tienen ahí que salir a otras clases. Ya, muchísimas gracias. Espero que también, también que hayan conocido un espacio de investigación en la ciudad, sobre todo, que quizás en algún momento les interese visitar. Primero como en ese enlace que nos compartió Yada, pero también después si se conecta a sus investigaciones. Hay un grupo muy diverso en la clase en cuanto a lo que están haciendo, pero quizás a algunos les interpela ir a visitar y buscar algo por ahí. Y en Claro que abril, sí. pues ahí iremos a la muestra sobre el Hotel Colón. Acuérdense, abril 2023, ya conocen un poco el proceso detrás. Muchísimas Sí, gracias. gracias a ustedes. Gracias, Yo les Pasi. paso todos los Chao. enlaces. Sí, Así que, sí, Sí, buenas. compartimos. Sí, les chao, compartimos, sí, seguro. Chao, chao, muchas chao. Gracias, Yada. gracias. Chao, chao, chao. Gracias.